A menudo el discurso político suena a combate. Pero, ¿qué pasa cuando esas palabras cruzan una línea? Cuando dejan de ser solo retórica y se convierten literalmente en armas que pueden inspirar violencia real. Eso es lo que vamos a desgranar. Y claro, con la polarización por las nubes, la pregunta es casi obligada. ¿Son solo palabras o de verdad tienen el poder de provocar un daño real, de incitar a la acción? Vale, para entender bien todo este tema vamos a seguir una ruta muy clara. Veremos por qué hablamos de palabras como armas, cómo se decodifica esa retórica, las diferencias que hay en la agresividad y el camino que va desde un discurso hasta un ataque real. Y acabaremos claro con las consecuencias de todo esto. Venga, empezamos. Lo primero es cambiar un poco el chip, porque esto no va de quién insulta más, va de algo mucho más serio, cuando el lenguaje se convierte en un problema de seguridad para la propia democracia. Y esta frase, la verdad, da en el clavo. La clave no es contar los insultos. Lo que de verdad importa, lo decisivo, es quién consigue que su adversario ya no sea visto como un rival, sino como un enemigo. Un enemigo moral, infrahumano, al que hay que neutralizar. Ok, pero para analizar todo esto con un poco de rigor hacen falta herramientas, ¿no? Pues vamos a ver el marco que usan los expertos para medir, digamos, el nivel de agresividad de un discurso. Y aquí hay un concepto que es fundamental. En vez de caer en el típico izquierda contra derecha, este método analiza familias de estilo. O sea, un discurso populista de un lado puede usar las mismas tácticas que uno del otro. Se fija en el cómo, no solo en el qué. ¿Y en qué se fijan exactamente? Pues son 4 variables principales. Primero, la incivilidad, los insultos, las faltas de respeto. Segundo, el uso de emociones negativas, miedo, ira, asco, para movilizar. Tercero, y esto es muy importante, la deshumanización, pintar al rival como algo menos que humano. Y cuarto, la polarización afectiva, que es básicamente fomentar el odio y la desconfianza hacia el otro bando. Vale, ya tenemos las herramientas. Ahora vamos a verlas en acción. Porque aunque la agresividad puede venir de muchos sitios, las armas emocionales que se usan, bueno, no suelen ser las mismas. Y aquí se ve muy bien esa simetría. Por un lado, una retórica populista de derechas que tiende a usar el miedo y la ira, señalando a grupos sociales enteros como una amenaza cultural, existencial. Por otro, una retórica más mainstream de izquierdas, que se apoya en conceptos como la esperanza o la justicia y que apunta más a las élites, a las oligarquías, como el enemigo a batir. Y para que quede claro de qué hablamos con deshumanización, aquí tenemos algunos ejemplos que son, bastante directos. Cuando Trump llama alimañas a sus enemigos o dice que los inmigrantes envenenan la sangre, o cuando Milei llama a los periodistas basura inmunda, lo que se está haciendo es quitarles su condición de personas. Y claro, si alguien no es una persona, es mucho más fácil justificar cualquier cosa en su contra. La pregunta del millón entonces es ¿cómo se pasa de las palabras a los hechos? ¿Cómo este lenguaje acaba en violencia? Porque, ojo, no es una orden directa, es más sutil, es una erosión lenta de las barreras psicológicas. Se puede ver como un embudo. Primero, los líderes normalizan el desprecio. Lo que antes era inaceptable, ahora es normal. Después, se enseña a la gente a ver al otro como una amenaza existencial. A esto se suma que las redes sociales recompensan el lenguaje emocional. Y al final del embudo, ¿qué queda? La justificación. El individuo siente que actuar violentamente no solo está bien, sino que es su deber. Ojo que esto es importante. La deshumanización no es que elimine la moralidad de alguien. Lo que hace es retorcerla. Le da una justificación nueva para hacer daño. Es como si le diera permiso, convenciéndole de que su acto es, en realidad, algo bueno y necesario. A veces vemos encuestas que asustan, que parece que muchísima gente apoya la violencia política. Pero si se miran los datos con más cuidado, el porcentaje real es mucho más bajo, en torno al 2,9%. Esto no le quita gravedad, pero sí nos dice algo. El peligro no es una masa enorme, sino un grupo pequeño pero muy motivado. Bueno, pues con todo esto en mente, vamos a aterrizarlo. Vamos a ver algunos casos reales, ataques muy sonados, en Estados Unidos y Brasil, para ver dónde se ve clara la conexión entre discurso y violencia y dónde la cosa es más complicada. Tenemos aquí una cronología de momentos muy críticos. El apuñalamiento de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, el ataque al marido de Nancy Pelosi en 2022, el asalto al Capitolio en Brasil en 2023 y, por supuesto, el intento de asesinato de Donald Trump en julio de 2024. Son todos episodios de violencia política, pero la raíz, vamos a ver que no es siempre la misma. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante. En el caso del atentado contra Trump, el propio FBI fue claro. No se pudo identificar el motivo del tirador ni atribuirlo a una causa ideológica concreta. El ambiente era tóxico, sí, pero no se pudo trazar una línea directa de A a B.
En cambio, en otros casos, la conexión es mucho más evidente. El asalto en Brasil es básicamente el 6 de enero brasileño y está directamente ligado a toda la retórica de fraude electoral. Y el ataque a Paul Pelosi, lo mismo. Se ve una línea muy clara que va desde las teorías de la conspiración que circulaban hasta el ataque físico. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo este recorrido? ¿Cuál es la consecuencia final? Pues a lo mejor el peligro más grande no está en los momentos de más ruido, en los ataques. El riesgo real no es una simple ecuación de discurso agresivo igual a ataque. Es algo más lento, una reacción en cadena social. La amenaza de verdad es ese proceso gradual por el que los líderes hacen normal el desprecio y la gente aprende a ver a sus vecinos no como adversarios, sino como enemigos ilegítimos. Y si miramos los datos, aunque la violencia puede venir de cualquier extremo, sí que se observa una tendencia. La violencia extremista, que ha resultado ser más letal en los últimos tiempos, ha venido predominantemente de actores de extrema derecha. Esto no quita que haya riesgos en ambos polos, pero los datos son los que son. Y aquí está el verdadero coste de todo esto. La violencia no empieza cuando alguien dispara, empieza mucho antes. Empieza cuando dos vecinos dejan de verse como conciudadanos. Es la ruptura de la confianza, del tejido social que sostiene una democracia. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es bastante seria y nos toca a todos. ¿Qué pasa cuando los vecinos, en vez de saludarse, empiezan a verse como enemigos?